demostrarlo. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Acá estamos de nuevo transmitiendo desde el Maule Sur, desde Linares, desde orillas del Achibueno, en este nuestro octavo capítulo de Maule Constituyente, para ir cerrando el año con uno que es un temazo y con un invitado que es un gran amigo. El tema de hoy es fútbol, letra y calle. Y el amigo que nos acompaña hoy es el gran escritor chileno, revelación, que es Roberto Meléndez. Roberto, muchas gracias por acompañarnos hoy día y muy bienvenido a Maule Constituyente. Bueno, muchas gracias por la presentación y también obviamente por la invitación y gustoso de conversar. Muchas gracias, Roberto. Vamos a partir con algo que ya es una tradición de este programa. Yo voy a compartir acá a mucha gente que nos sigue en este momento a través de Linares en línea el link de este programa. Ustedes también lo pueden hacer, toman el link, lo comparten y se lo invitan a gente que creen que les puede interesar. Hoy día vamos a hablar de varios temas y vamos a salir con todo para poder aprovechar bien a Roberto. Este ha sido un año bien jodido, un año bien complicado y que ha tenido muchas noticias complejas. Pero yo quiero partir por sueños que se hacen realidad, por historias que funcionan. Yo tengo la suerte de conocerlo hace muchos años y recuerdo que, no sé, hace unos 8 años por ahí, en algún momento escribió en Facebook y me dijo, Ricardo, estoy pensando en escribir algo, estoy pensando en una plataforma, a lo mejor invitar gente, que cada uno escriba lo que le interesa, yo puedo escribir de fútbol, ver qué hacer, y de repente pasamos al futuro y estamos en este monstruo, en el hermoso sentido de la palabra, que es Barrio Bravo, que se expande por el mundo y que es un fenómeno de ventas y de contenido. ¿Nos puedes contar un poco más qué es Barrio Bravo, cómo nació y cómo ha ido creciendo? Bueno, sí, como tú decís, fue una idea, digamos, que en sus orígenes nunca dimensionó lo que, lo que es ahora y lo que ha sido también este último tiempo. Yo tenía sí, o sea, tenía la intención obviamente de escribir, siempre me ha gustado hacerlo, no solamente de fútbol, de cualquier cosa, pero obviamente el fútbol es una de mis grandes pasiones y por otro lado sentía que faltaba de cierta manera una revista que pudiera, digamos, hablar del fútbol desde una mirada más de barrio, más literaria, no necesariamente tan periodística. Y que es básicamente la información que nos llega del fútbol. Como que quienes detentan el monopolio, digamos, del fútbol son periodistas. Y yo sentía que no, que faltaba una voz de hincha, que faltaba una voz de autor. Ahora, nunca lo concebí como un proyecto que iba a ser, digamos, netamente personal. Yo, como tú decís, yo pensaba invitar a más gente y que me apañaran en este proyecto, pero obviamente como todo inicio fue simplemente con recursos, digamos, de voluntad, ¿no? Y al momento de no poder, digamos, pagar algo o de dar, digamos, una plataforma que fuera realmente conocida y que persuadiera a otras personas a participar, me envalentoné solo. Me envalentoné solo, me tomé un tiempo. Yo siento que lo que fue clave en ese momento fue la muerte de mi papá. Cuando él muere, de cierta manera, como que miro mi vida, hago como una retrospectiva y, y me doy cuenta de qué es lo que quiero hacer. Y finalmente lo que quería hacer era hacer que mi tiempo fuera valioso y para que eso se ocurriera tenía que hacer las cosas que me nacían desde dentro, así que pesqué mis cosas, me fui para el Garrobo, que es la casa como de veraneo de mi familia, y ahí empecé a escribir, pues, o sea, estuve un año en nada, estuve un año en nada, tratando de que saliera, digamos, la idea, pero ese año, digamos, en nada, logré perfilar más o menos lo que iba a ser Barrio Bravo, y ya a partir del 2015 ya me concentré de una manera súper profesional en algo que no me remuneraba, pero siempre con una apuesta bajo el brazo, la apuesta, digamos, de que el contenido podía llegar a funcionar y de que de alguna u otra forma iba a ser, digamos, me iba a permitir poder vivir de lo que estaba haciendo. Eh, y como tú decís, pues, de repente comenzó a haber un gran boca a boca de lo que estaba pasando, digamos, de este autor que escribía en redes sociales.
yo identifiqué las redes sociales como un espacio, digamos, muy democrático, muy abierto, donde no había ningún tipo de filtro más allá de las ganas, digamos. Y obviamente de lo que pensaran los demás. Estaba expuesto a eso. Era el hecho de escribir de una manera muy desnuda también. Pero lo tomé como era, digamos, sin ninguna queja. Y afortunadamente, claro, tuvo una gran respuesta y esa gran respuesta derivó en que distintas editoriales quisieran hacer un libro con lo que yo estaba publicando y tomé la decisión de irme por esa vía. Al momento que llega, yo no lo tenía tanto pensado como digo, en un libro, podía hacer una revista, podía hacer cualquier cosa. De hecho, mi sueño era, por ejemplo, escribir en BBC. Yo leía las notas de BBC, no de fútbol, pero de cualquier cosa, y siempre las encontraba muy bien escritas, que me gustaba cómo estaban desarrolladas, que había profundidad. O sea, bueno, quiero llegar acá, bueno. Pero finalmente tomé otra derivada que creo que finalmente es un poco superior a esa apuesta. Y muy contento que haya funcionado y, y que a partir de eso me pueda visualizar hacia el futuro como un autor que actualmente escribe de fútbol, pero que también se puede brindar a otros temas, y en ese desarrollo estoy. O sea, siento que todavía soy un autor de crecimiento, pero digamos, con la oportunidad de haber tenido ciertos éxitos. Oye, Roberto, la descripción que hace me parece muy buena, pero me parece un poco humilde. ¿Por qué no nos cuenta un poco en qué estamos? ¿Cuántos seguidores hay en redes sociales? ¿Cuántos libros se han vendido? ¿En cuántos países estás presente? Wow. Bueno, en cuanto a redes sociales, trabajo dos, básicamente. Una es Facebook, que la tengo un poquito dada, debo reconocer, pero Pero ese es tu Facebook, origen, ¿o no? Tu origen es sí, mucho más Facebook. sí, mi origen es Facebook. Facebook yo la tengo básicamente para hacer los textos largos. Cuando quiero hacer un texto largo, voy y lo escribo directamente en Facebook. No paso ni por Word, voy y lo hago en Facebook. Eh, Ahí voy improvisando lo que se me va ocurriendo en la cabeza, obviamente con una cierta idea preestablecida, y ahí me voy dejando llevar. Como fue el texto del día, y lo hice en Facebook. Facebook tiene 185.000 seguidores aproximadamente, y en Instagram, que es la plataforma que últimamente estoy usando más, tiene 95.000. Y las dos, obviamente, van creciendo a partir de los textos que voy desarrollando, todo es súper orgánico. Yo no Eso te iba a escribo. decir, tú hiciste ahí una apuesta súper orgánica, o sea, optaste por una, en términos tuyos sería como una relación de barrio con las redes sociales, optaste por el uno a uno, manejarlas tú, moverlas tú, no meterle Sí, plata para ser artificial, sino hacerlo orgánico y ir creciendo real, del boca a boca. sí, me parecía que era la única manera honesta y la única manera finalmente en la que yo podía considerar si esto tenía viabilidad o no. Porque obviamente yo podía meter a concursos, meter bueno, a diferentes maneras, crecer y crecer y crecer, pero no tener un impacto finalmente en lo que es un lector. Pues, sí, finalmente leer es una experiencia y eso es lo que tenía eso es lo que me tenía que validar, no el hecho de cuántos seguidores tenía, cuántos más, cuántos menos. Eso iba a llegar finalmente de una u otra manera si es que lo hacía bien. En estos momentos tengo, claro, cerca de 100.000 en Instagram, cerca de 200.000 en Facebook. Libros se han vendido, bueno, cerca de 80.000. Los tres libros de fútbol, bueno, deben ser los más. El uno yo sé que es el más vendido de fútbol en la historia de Chile. Y los otros dos deben ser el 2 y el 3. O por ahí. Les ha ido muy bien. También publiqué en España con un éxito relativo. Bueno, voy a tener una segunda edición, me parece que eso va a notar un éxito. Y los proyectos que se vienen ahora, bueno, son varios, pues. Uno es un libro de, digamos, de comedia, o tragicomedia, si quieres, con un antihéroe muy particular que nace, digamos, desde el riñón de Barrio Bravo, que es el Guatón Nelson. Un Guatón grande. Nelson, sí, me va a permitir, digamos, hablar del Chile de los últimos años, también, digamos, de la concepción masculina. Eso me parece que es un trabajo que me lo permite el Guatón Nelson. Creo que es uno de los últimos machistas aceptados. Y eso me genera la posibilidad de bordear. Siento que muchas veces la literatura cae en el ejercicio de politizar, digamos, su trama, y creo que la literatura tiene que ir un poco más allá, tiene que también describir la realidad de la actualidad, de lo que estáis viviendo. El, el hecho de ser autor, escritor o pretender serlo,
es que en 100 años más te lean y entiendan la época en la que vivía este autor. Y no tratar de presumir finalmente el adelantarse 100 años, 20 años, 30 años. Así que Bogatón me permite hacer eso. Y por otro lado, para el segundo semestre tengo, bueno, el proyecto que lo estoy desarrollando, pero digamos, tiene que estar ese libro en librería el segundo semestre del 2020, que es un libro de cuentos infantiles. Esos dos temas los vamos a ir retomando en la conversación porque hay dos temas puntuales que vamos a ir viendo de a poco. Oye, quedamos hoy día de hablar de tres cosas. Quedamos de hablar de calle, en la invitación que hicimos a toda la gente que nos ve ahora y que nos va a estar viendo durante la semana. También quedamos de hablar de fútbol y quedamos de hablar de escritura. Ya hemos ido tocando un poco los temas, pero ahora vamos de lleno. El último año, año y monedas, año y 2, 3 meses, la calle fue la gran protagonista. La gente salió a la calle, se tomó las calles a lo largo de todo el país y en el estallido social se apropió del espacio público para reivindicar una serie de demandas. Uno de tus giros es tratar de salir, voy a hacer una interpretación libre, pero salir de la élite del fútbol, de la élite de la literatura o de la gente que está acostumbrada a leer y bajarlo a la calle, al fútbol de cada día, al fútbol de cada una de las personas. En ese sentido, ¿cómo interpretas tú desde tu visión y desde tu creación lo que pasó el año pasado con el estallido social? Sí, me parece que es una respuesta muy genuina. Yo no me compró el discurso, digamos, de ciertas manipulaciones o conspiraciones varias que se han tejido. De admiración. Claro, no, me parece que fue algo súper genuino, que eso que tú dices finalmente, que hay una elite que establece casi las reglas del juego en todo tipo de cosas, y que cuando se enoja pesca la pelota y termina el partido. Se la lleva para la casa. Claro, y en este caso, finalmente las voces, el hecho de cuando la gente sale a manifestarse, es salir a jugar con una pelota de papel. Es como, y volver a jugar en los términos que el pueblo necesita o requiere. Obviamente el estallido social, tú no puedes verlo desde una manera muy unidimensional, que representa una manera de ver la vida, porque no es así. Tú ibas acá, estoy cerca, te ibas acá a Plaza Italia y encontraba ahí una diversidad de pensamientos y de por qué estaban ahí, pero también habían cosas en común, y esa cosa en común era el hecho de, digamos, de cierta manera de tener una idea de nación, pero una idea de nación que nazca desde abajo y no impuesta. Y esa idea Un de nación... ejemplo fueron las barras. O sea, Sí, ¿cuándo habíamos total. visto las grandes barras de Chile juntas ahí mismo en la Plaza de la Dignidad, todas juntas? Porque Eso fue, incluso con el fútbol, para lo que significa para muchos, esto iba incluso mucho más allá. sí, no, eso fue muy sorprendente y lo que te habla de lo que es genuino. Finalmente es como de reconocerse como pueblo, esa sensación de reconocerse como pueblo, que no estaba. Yo siempre estuve, o era una idea ausente de lo que era la concepción, digamos, de pueblo en Chile, y ahora como que se está materializando de una u otra manera. Y eso obviamente a mí por lo menos me generó muchas emociones, de todo tipo, no solamente emoción, también contradicciones, también angustia, eh, de ese Chile que se mueve y que no sabía hacia dónde se está moviendo. Pero cuando finalmente lo aterrizáis y vaya, o sea, buscas el trasfondo de por qué está sucediendo, te das cuenta que no solamente que es válido, legítimo, sino que finalmente es justo. Y en ese sentido, cualquier tipo de angustia tiene que quedar de lado en cuanto a esa concepción. Lo que no es fácil, no es para nada Sí. fácil, sobre todo para como nosotros que, no sé, pues tenemos 35, 36 años y vivimos en un país muy quieto, demasiado estable, donde cualquier, digamos, expresión que se saliera de norma era rápidamente castigada, como fue en esta ocasión, pero en esta ocasión ni siquiera pudo ser, digamos, amedrentada. Esa nueva realidad, obviamente, digamos, absorberla no es fácil, pero como digo, también te genera esa emoción de que, wow, están pasando cosas, ya no están aburridos, y Chile finalmente también tiene una personalidad, y esa personalidad es lo que se está viendo en Plaza Italia, digamos.
desde ese aspecto heterogéneo. Y así lo veo como esa reunión, digamos, eh, de 22, digamos, jugadores que no tienen por qué pensar de la misma manera, pero tienen un objetivo, que es ganar, ¿cachai? Este partido, desde un compañerismo, desde una sensación, digamos, de equipo, cosa que en Chile no se ve. No tenemos una cultura de trabajo en equipo, tenemos una cultura, digamos, muy individualista y digamos, esas voces que a mí me gusta representar en Barrio Bravo se están representando hoy en día en la arena política y la arena social, que es bacán. Sí, creo que bueno, por eso muy buen puesto estaba el nombre de despertar, o sea, despertar a una serie de cosas, despertar ante una serie de abusos, una serie de atropellos, pero también despertar de reivindicaciones que eran legítimas, que eran representativas de grandes grupos y que eran parte de lo que, como tú bien decías, era parte de este sentimiento global, que eran sentimientos de mayoría versus a gustos de minoría. Y creo que eso se vio ahí como bien claro. Después de esto, en el análisis nacional, viene el estallido, hay una tensión, podemos darle un curso institucional y se llega al acuerdo de paz y nueva constitución. Y después pasamos de habernos tomado las calles y habernos tomado el espacio público a que nos ataca algo invisible, este bicho, y viene la pandemia y nos mandan a encerrar a todos y salimos del espacio público forzados por fuerza mayor y salimos de todos lados, incluso salimos de los estadios. ¿Cómo te tocó vivir a ti esta como efervescencia gigantesca del espacio público y de repente esta encerrarnos sobre nosotros mismos y con nosotros mismos por este virus tan jodido que nos trajo la pandemia? Eh, bueno, yo debo decir que venía siguiendo, monitoreando lo que estaba pasando en China. Eh, Obviamente, ya el término pandemia te va llevando al hecho de que le pongáis un ojo. Y lo estaba mirando y sabía que podía pasar algo, que alguna weá rara estaba pasando. Así que cuando llegó en marzo, de cierta manera, estaba preparado para afrontar un mes, digamos. Pero nunca pensé que iba a ser esto. Nunca pensé que iba a ser tan fuerte. Ver el colapso en Europa, por ejemplo, eso es sorprendente. Tú pensás, bueno, no sé, países como Alemania o mismo Suecia, que nos llevan una distancia gigantesca en lo que es, digamos, salud pública, que terminen, digamos, acorralados, haciendo cuarentenas, cosas bueno, de la Edad Media, ahora, digamos. Y también esa sensación digamos, de límite humano, de darte cuenta que hay que no somos capaces de todo, que nos enfrentamos finalmente a fenómenos naturales que pueden, digamos, hacernos tambalear y sufrir, digamos, porque finalmente es un sufrimiento lo que ocurre, el hecho de personas que ven frustrados sus sueños inmediatos, otras personas que pierden sus trabajos, personas que pierden familia, y también, y en este caso puntual, desde donde llegamos, el hecho de desconectar de cierta manera digamos, esa sensación de, de excitación que se estaba viviendo en las calles, de que se estaban logrando cosas importantes y que obviamente uno lo ve ahora, o sea, uno lo ve ahora con las pasividades, de cierta manera, en que la política recibe las premuras de la gente. Como ver a un gobierno que siempre llega tarde. Eh, Un gobierno y, que y no entiende también, no entiende como o sea, uno de los principales motivos creo de por qué llega tarde es porque no entiende lo que está pasando. Hablábamos en otro programa la semana pasada a propósito de salud y decíamos, claro, el ministro Mañalich dijo se cayó todo como un castillo de naipe porque los presupuestos eran básicamente no conocer la realidad nacional, no conocer de pobreza, no conocer de hacinamiento, no conocer de la realidad de millones de chilenos. O sea, bueno, ¿de dónde viene Mañalich? Viene de la clínica Las Condes, entonces no es el del barrio Luco, no está metiendo las patas finalmente donde las cosas se podían poner pelúa. Y yo, uno de mis mejores amigos es inmunólogo acá del Hospital Salvador. Imagínate el odio que le tiene a Mañalich, no lo puede ver, y es por eso, es por esa, digamos, apatía, esa, digamos, también prepotencia con que se gobierna desde, digamos, de Vitacura para arriba, y,
yo no quiero demonizar realmente a la gente que vive de Itacura para arriba, sino es que podéis vivir de Itacura para arriba, pero entendiendo el país en el que estáis. Y eso uno no lo ve en este gobierno. Quizás en otros estaba más matizado, tampoco es que fuera, pero era más matizado, ¿no? Los gobiernos de la concertación, pero este, claro, es, digamos, de cierta manera un grupo de pijes que cree que a partir del conocimiento puede gobernar, pero gobernar es algo que no es técnico, o sea, puede tener técnica, obviamente la tiene, como casi todo, pero también hay un componente emocional súper fuerte. De hecho, el estallido social a mí me parece que es un estallido emocional también, profundamente emocional. Y el ver a un gobierno que no conecta con esa emocionalidad, es como cuando, yo siento que es como cuando una persona te llora. Eh, y esa, cuando alguien te llora, uno, vamos, o sea, la neurona espejo, o sea, eso ya es biología de cierta manera. Hay algo ahí que te conecta con esa persona, hay una empatía, y uno trata de preguntar qué te pasa y cómo lo puede ayudar, conociéndolo o no conociéndolo. Y en este caso, tú estás gobernando con personas que se supone no necesariamente conoces, digamos, figura retórica, pero es tu país, y con esa distancia, con cómo se mueve todo, esa sensación de que, bueno, podemos arreglar las cosas, pero vamos despacio, cuando la gente no puede el despacio. Finalmente, el comer, no solamente el comer, yo siento que hay algo que va más allá y es el hecho de poder dormir tranquilo en la noche. Y esa weá como que estos personajes no lo entienden, no van a la profundidad, que ni siquiera, o sea, que son cosas, digamos, humanas. Y ese tipo de sensaciones yo siento que explotan en la política eh, por esa distancia. Obviamente no todos los políticos son así, pero, digamos, el gobierno en este caso representa una casta política que se puede extender digamos, también en la centroizquierda o la izquierda, y que tiene eso, tiene, digamos, esa cosa cuando llegas a la persona. Eh, y es bien angustiante. Por eso, obviamente, cuando la gente sale con rabia. No, es imposible no entender eso. Sí, y claro, se da esta doble dimensión de tratar de ver de que la autoridad, que es la autoridad responsable, no está entendiendo tu necesidad y tú encerrado con un montón de requerimientos y llega tarde. Y como hemos hablado también en otros programas, llegando a una solución entre comillas, que para mí es como la máxima expresión de esta tardanza e indolencia, es que la propia gente termina pagando con sus ahorros previsionales los costos de la crisis, o sea, los dos retiros que están de 4 millones de personas sin ningún tipo de fondo provisional, que por lo demás son las personas que más necesitan esos fondos, son los que están poniendo el hombro para resolver la crisis, cuando debería ser el Estado, que tiene capacidad de endeudarse, que tiene espalda, para poder poner más plata directa para poder apoyar a la gente en estos momentos tan jodidos. Y finalmente el Estado, a través del gobierno, a través de las leyes, quien le prohíbe, digamos, por justas medidas, obviamente, pero le prohíbe a la gente trabajar, digamos. O sea, no es que por voluntad, Claro, digamos, personas no estén yendo a la pega, o sea, y es como eso, o sea, un país que estuvo durante muchos años, digamos, ahorrando, y en la mayor crisis de salud del último siglo no es capaz de romper el chancho. Entonces, ¿para qué estoy ahorrando? Digamos, es para ¿para agarrar qué una medalla. sirve ser ordenado por décadas si cuando hay que usarlo no lo vamos a usar? Exacto, ¿qué quería? Una medalla de FMI. O sea, eso es más importante finalmente que la gente, digamos, se sienta tranquila, pueda dormirse tranquila. Yo eso me parece sorprendente, ese grado de, digamos, de apatía, de desconexión. De cierta forma, ser miserable en no comprender desde dónde viene el reclamo. Eh, Exactamente. Oye, y en eso, Roberto, pasando un poco más como al día a día, lo cotidiano, nos cortaron en un momento el fútbol al seco, que creo que algo que no haber pasado en el último siglo y medio, estaba cortado absolutamente al seco, y cuando vuelve, empieza a volver de a poco, vuelve en este formato que es sin público, y es como, hay que, o sea, me pasó como que repensar el fútbol entero, ver estos partidazos, y que uno escuchaba el utilero, no tengo problema con el utilero, pero parecía entrenamiento, porque el marco de cualquier partido de fútbol es la espectacularidad que le da el público. ¿Cómo viste oh, este cambio? Porque es realmente un cambio conceptual. sí, totalmente. O sea, para mí el relato del fútbol es el relato del hincha. Si finalmente el fútbol es una industria es porque hay hinchas que están interesados.
hay periodistas que de repente no entienden esa hueá, y es como, es que menosprecian, digamos, a la figura del hincha cuando es el hincha el que les pone el pan. Pero bueno, cosas que pasan. La política también pasa. Yo, que, yo creo que también me pasó lo mismo. Me pasó así que en los primeros partidos, la Bundesliga fue la que empezó con Sí, fútbol. No podía verlo, no, me era intragable. O sea, no, ya, y suma que está el VAR. Entonces son dos fenómenos que nos cambiaron el fútbol de una manera impresionante, tanto en la dinámica del juego como en el entorno. Eh, pero, pero finalmente, ¿sabes que bueno, hay algo que el ser humano tiene que nunca lo va a perder, que es la capacidad de adaptarse, sobre todo si le gusta algo. Y yo, justo llegó digamos, esa especie de Mundial Champions y yo ya me embalé y terminé viendo los partidos, fue como, ya, vamos, démosle. Es que me gusta demasiado esta cuestión que esté o no esté la gente, lo voy a ver igual, obviamente, pero no es lo mismo, no es lo mismo, incluso el fútbol no es igual. La gente te lleva a tener otra dinámica, otro ritmo, mayores errores, mayores precisiones, mayores virtudes, como que te saca, digamos, también lo mejor o lo peor. En cambio, este es un fútbol más medido, de repente un poco más lento. Lo pienso, no sé, estaba viendo el otro día un partido de la selección y hay un pase en profundidad. Y Bosellur, iba Bosellur Bosellur va encarando con la pelota, y yo dije, y se frena. Dije, esto con público no pasa ni cagando, porque con público la gente y después y hasta lo línea de levanta. lo lleva. O sea, obviamente que tiene un impacto en el juego. Y no solamente tiene en el juego, también tiene ese impacto, digamos, espiritual, emocional que genera el fútbol. Pero así todo, me terminé, digamos, adaptando. Eso sí, Volviendo al espero, vicio. sí, pero espero, obviamente, es como, igual es como tomarse una piscola sin hielo y con poco y con una bebida Inca Cola, no, no sé, no sé, una mala analogía, pero va a eso, que no es lo mismo, no es lo mismo. Oye, y dentro de ese mismo fondo, en esta época tan individualista y que ha pasado todo lo de la crisis, hay un tema interesante también, que es el tema de fútbol y gratuidad, que yo varias veces lo he comentado con varios amigos. A estas alturas de la vida, uno se cambia de ciudad, uno se puede cambiar de matrimonio, uno puede cambiarse de universidad, de trabajo, de barrio, de cualquier cosa. Pero como lo poco que está quedando en esta vida capitalista que vivimos es el fútbol y tu club. Mm, Y es como de las pocas cosas gratuitas. ¿Por qué eres de tu club? Por mi papá, por mi barrio, porque me gustó, porque vi un partido, pero es gratis. Nadie está esperando algo a cambio. Y qué pocas experiencias de la vida nos quedan en ese sentido, que uno puede cambiarse de todo. Siempre existen algunas personas muy mal nacidas, digamos, que se cambian de fútbol, de equipo por intereses políticos, otros, como el presidente que nos gobierna ahora, y como el que quiere ser presidente hacia adelante también, que en algún momento fue a buscar votos a Santiago Wanderers, se hizo socio. Pero el resto, para la mayoría de la gente, el fútbol es de lo poco gratuito que nos va quedando. Vamos al estadio porque nos gusta el equipo, lo seguimos porque lo acompañamos y no estamos esperando resultados, sino que lo que estamos esperando es apoyar y sentirnos parte de esto algo mayor. sí. Sí, y eso se da sobre todo en equipos chicos. Yo siempre pongo el ejemplo de, no sé, si vaya un partido, o sea, de ese hincha que no sé, puede ser Santiago Moni, y le toca un partido importante. El weón sabe que si no va, se va a sentir. Que si no está su grito, se va a notar en la cancha. Él se siente involucrado, se siente parte, ¿no? O sea, hay un partido de la Católica, luego del Colo, uno más, uno menos que te reemplazan. Pero digamos, en lo mínimo uno se va dando cuenta también del impacto de lo que es ser hincha, de lo bonito que puede llegar a ser, y también digamos, del comportamiento que se desarrolla. O sea, lo veo acá con mi vecino, yo voy en el ascensor y es como, ¿cachai? Le hacía así nomás, pues. Y de repente lo he visto todos los días, pero estáis con un pelacabra al lado en un partido de fútbol, nunca más lo vaya a ver quizá, o nunca antes lo viste, y hay un gol y te abrazás, y es como, bueno, hay algo ahí, po, hay una experiencia que es muy especial. Y esa experiencia muy especial, obviamente, eh, es algo que le da, digamos, eso especial del fútbol, esa cosa, digamos, única.
lo puedes encontrar en otros deportes, obviamente. Nosotros estamos hablando de fútbol y el deporte, digamos, que más popular acá y que desarrollamos. Oye, acá en la zona son todos bien fanáticos y bien futboleros. Yo quiero aprovechar estos momentos complicados, lo que pasó hace algunos minutos, y mandar un saludo ahí de Puerto Linares. Fue feo, complicado lo que pasó recién. Esta camiseta la tengo hace como 20, 25 años. Las buenas y en las malas hay que apoyar y ojalá salgamos de esto y salgamos adelante. Ya, pero vamos a Luchar. otro tema al tiro para pasar este rato amargo. Una de, o sea, tengo entendido que salió elegida como una de las mejores deportistas que ha tenido Chile, es Christiane Elden. Yo sé que tú también la sigues y tiene un fuerte protagonismo. En el último tiempo, las mujeres han tenido, particularmente en fútbol, una emergencia así como muy, muy, muy potente, y Christiane, que yo lo encuentro una mujer alucinante, ha liderado todo esto. ¿Qué visión tienes tú como desde el fútbol, desde tu realidad, de la escritura de lo que está pasando? Se nos viene ahora una asamblea constituyente que es la primera vez en la humanidad va a ser equilibrada entre hombres y mujeres. Y parece que por fin, después de muchos años en que nosotros, los hombres, hemos cometido un montón de abusos y de injusticias, parece que por fin se está empezando a equilibrar la cancha en muchos ámbitos. ¿Cómo ves este partido que parece que está siendo un poco más equilibrado? Sí, a mí me ha sorprendido, obviamente para bien, el desarrollo que ha tenido el fútbol femenino chileno en los últimos años. Yo recuerdo los primeros textos que hice en Barrio Bravo de fútbol femenino y abajo eran comentarios súper hirientes. La gente que opinaba. Para mí el desarrollo finalmente no tenía que ver con una lucha, sino que tenía que ver con la capacidad de persuadir, digamos, digamos, esa persona que estaba criticando el fútbol femenino lo viera, lo sintiera, se empapara, lo viera como fútbol. Porque finalmente él no tenía ningún problema de ir a ver los partidos de liga el fin de semana de sus amigos, partidos pésimamente jugados, pero él lo pasaba increíble. Eh, pero con las mujeres no, con las mujeres no, porque jugaban mal, porque esto, porque esto otro, siempre con una excusa. Que es un machismo encubierto, ¿no? O sea, ni siquiera encubierto, totalmente liderado. Y creo que ahora finalmente los resultados, o sea, primero el empuje de las mujeres, primero, eso es lo primero que hay que reconocer, digamos, del fútbol femenino en Chile, es que si se mantuvo, si se sostuvo, si está como está, es simplemente por las jugadoras, porque tuvieron unos ovarios tremendos para seguir haciendo lo que amaban. Yo me acuerdo de haber entrevistado una vez a la Cata Carrillo, ahora está jugando Sí, en la U, tremendo. Sí. y ella me dice, o sea, yo le pregunto cuál es tu sueño, y ella me dice, el único sueño que puedo tener es seguir jugando. Estamos hablando de eso, y son ellas finalmente las que se desarrollan, las que logran a partir de resultados convencer, y lo que lo hace más épico además. Finalmente, porque digamos, no hay algo caritativo, no hay, digamos, un componente de que hay que apoyarlas, sino que ellas se ganan el derecho, digamos, del apoyo, se ganan ese respeto, lo ganan en la cancha, y eso es súper importante para ellas, creo yo. Y también es súper, digamos, nos delata como sociedad actual, digamos, pero es muy relevante para ellas, como punto fundacional. Y luego esto de, bueno, estos resultados que van atrayendo, digamos, a distintos, digamos, personajes que van, digamos, capturando interés. Es muy astuta, por ejemplo, la mirada de Santiago Moni, de decir, bueno, Sí. no voy a agarrar ningún hincha con hombres, pero vamos con las mujeres. Vamos con las mujeres, o sea, quizás ella va a ser hincha de Católica en hombre, pero va a ser hincha de Santiago Moni. De mujer. Entonces, bueno, vamos, digamos, agarrando, digamos, una identificación, tengamos las mejores jugadoras, apostemos por ellas. Tengamos una técnico mujer como Paula Navarro. Entonces hay digamos, un crecimiento y ahora uno lo ve, no sé, los partidos de fútbol y todo el mundo comentando, oye, qué bueno el gol y la cuestión, ¿no? Obviamente siempre va a estar el buen pesado, el que va a Sí. tirar mala onda porque le nace hacerlo, pero en general digamos, hay una, una clara respuesta a ese simbolismo de igualdad y también al hecho de que es fútbol. Oye, Roberto, hay un par de, pensaba con los comentarios, un par de anécdotas. Yo hace un tiempo, hace ya un poco más de un año, uy, ¿cómo pasa el tiempo? Estuve estudiando en Europa, en España particularmente, y uno notaba la diferencia porque eran mujeres, yo jugaba en un equipo de fútbol mixto allá,
y eran mujeres que habían nacido en que el fútbol ya era un derecho como ganado. Entonces son mujeres que han jugado toda la vida y que juegan súper bien. Y me llamó la atención porque la semana pasada estábamos con mis primos y nos pusimos a jugar un partido de fútbol, y hay pichanga a las 7, nos juntamos a las 7, y llegaron mis primos, pero también llegaron mis primas y las hijas de mis primas y de mis primos. Y las que tienen 6 7 8 años no tienen ninguna tranca ni fueron tan discriminadas como nosotros lo hicimos en nuestra generación con las mujeres, con el fútbol. Entonces, ellas llegaron a las 7 y estaban listas para jugar porque es obvio que el fútbol jugamos todos. Y es Sí. un cambio increíble. La generación de nosotros eso no pasaba. Y es maravilloso que en un año, o sea, en una generación, en 10 20 es un proceso más largo, lo sé, pero que ya estén naciendo generaciones en Chile de mujeres que tienen la libertad de partir desde los 3 4 años jugando y que pueden largarse a una carrera profesional, incluso llegar a Francia como Christian Eriksen. Sí, claro, o sea, y aparte a través del fútbol, que es algo popular, que es un fenómeno popular que genera un simbolismo súper claro, y es, obviamente, no, me encanta lo que está pasando. Eh, en mi caso, yo escribo de fútbol femenino, pero trato de no acaparar tanto porque me parece que también son las mujeres las que tienen que escribir del fútbol de mujeres. Entonces, yo también como que trato de ser un poco respetuosa respecto a ese espacio, pero sí, muy encantado de lo que está ocurriendo. Oye, y en la misma línea de cómo al final este fútbol gratuito, este fútbol de día a día se va relacionando con los problemas de la sociedad y son expresiones de la misma sociedad, el machismo, la reivindicación femenina, el feminismo, cómo se representa el país, cómo está sintiendo gratuidad. Y ahí conversamos antes de salir al aire. Yo tuve la experiencia de conocer un poco más el Corinthians, un Time do Povo, el equipo del pueblo en Brasil, un equipo que tiene 30 millones de seguidores o de personas que se declaran en Brasil como seguidores del Timao, del gran equipo. Y en los 80 se produjo una época muy interesante del fútbol que era la democracia corintiana, liderada por Sócrates, Vladimir, Casagrande, Zenón. Hicieron separaron directamente contra la dictadura, directas ya, que queríamos elecciones, y además existía un sistema democrático bien particular dentro del mismo equipo. ¿Cómo ves tú este vínculo entre fútbol y política, entre fútbol y democracia? Eh, Están súper relacionados. Primero por algo espontáneo. Eh, yo lo relato, por ejemplo, en uno en mi primer libro que se llama Semana de la Rebelión. Y este es un cuento finalmente que pasa en mi colegio, que es un día que le llega un pelotazo a uno, bueno, el típico pelotazo que le llega a alguien en el recreo. Pero justo Pelotazo eso, recreo. claro, pelotazo de recreo, lo que pasa es que lo dejan en coma, y al pobre cabro chico. Y justo va pasando el rector, y el rector, al ver esta escena, nos quita las pelotas, todo tipo de pelotas, no nos deja jugar a la pelota. Y esto causa una rebelión. O sea, porque finalmente no solamente te está quitando la pelota, te está quitando el recreo, te está quitando la libertad, te está quitando una cierta identidad. Entonces, yo siento que el fútbol como expresión, primero la política como expresión va a estar siempre ligado a cualquier cosa, porque es una dinámica, digamos, de comportamiento, de qué normas, digamos, atribuimos, aceptamos entre nosotros. Entonces, el fútbol es parte de eso, de esa dinámica. Y en el fútbol suceden cosas también porque, como hablábamos antes, la política no solamente, digamos, no solamente algo técnico, de hecho, es poco técnico, es súper emocional, es visión también, es entender lo que está ocurriendo. Y en el fútbol eso ocurre, en el fútbol eso ocurre tanto desde el juego como de las dinámicas externas. Lo vemos desde esa sensación, digamos, que tiene el hincha actual, que parece que también es como que estamos al borde también de un estallido social en el fútbol que tiene que ver con la sociedad anónima, con lo que la U ya es algo que ya No, no da para más. no da para más. Entonces, como que también está ocurriendo eso, y obviamente también el ejercicio que tú, o sea, digamos, brindas, digamos, como ejemplo, que es el de Corinthians, digamos, la expresión, digamos, más, quizás, eh, no sé si, no es extrema la palabra, pero fuerte, en el sentido de que ellos decidían incluso la titularidad en algunos casos. Sí. ¿Quién le Y pegaba a los tiros libres?
Claro, pero también como componente te habla de que, bueno, estás dejando de lado lo profesional, pero estás volviendo finalmente a lo que es como también jugar cuando chico. O sea, cuando chico también, no sé, el equipo curso no lo hacíamos, lo hacíamos como entre todos, digamos. El colectivo. Claro, se hace el colectivo dentro de lo amateur es como lo normal, y en lo profesional no existe, digamos, esa dinámica que rompe con líneas, pero que, digamos, que es muy poética, de cierta manera es muy poética, que yo no sé si es aplicable constantemente o en todos los lugares, pero que haya sucedido no solamente es romántico, sino que también te habla de que es una expresión que funciona, que pasó lo profesional, pero ocurre constantemente en lo amateur, y eso, digamos, porque también hay algo ahí que muchas veces, digamos, bueno, los que estamos ligados al fútbol lo sabemos, lo entendemos y no es algo que tengamos que explicar. Pero a las personas que realmente cuestionan mucho el fútbol hay que explicárselo, que es que el fútbol, digamos, profesional o industrial o de los millonarios es una capa, ¿no? Una capa, digamos, la capa más visible quizá, pero la mayoría de los personajes jugamos a la pelota porque nos gusta jugar a la pelota, no porque nos paguen, no por ningún compromiso mayor, y Gratuidad. claro, y eso lo veía en cualquier lado, en cualquier cancha, y digamos, esa relación espontánea, una relación social, se brinda una dinámica, digamos, que tú puedes, digamos, traspasar a dinámicas políticas posteriores, a dinámicas, por ejemplo, que están sucediendo ahora, y que van a suceder, porque el hecho, digamos, de converger ahora en trabajar una constitución va a ser jodido y va a ser, digamos, un partido, digamos, de varias cabezas. Oye, y siguiendo esa misma línea, nosotros, bueno, hablando de fútbol nos podemos un par de vidas conversando y hay mucho que hablar, pero tenemos un tiempo limitado a tratar de respetarlo. Entonces te quería mezclar, para ir cerrando ya, una última pregunta que se divide en dos. Tú en tu calidad de escritor sabes lo difícil que es escribir un texto. Y los que somos amateurs y hemos tratado alguna vez de escribir texto a más de una pluma, a dos o tres, sabemos que es distinto porque hay que ver cuáles son los estilos de cada uno, cómo se escribe, cómo lo mira uno, cómo lo mira otro, y llegar a un texto de acuerdo. Entonces, la pregunta tiene dos patas. La primera, ¿cómo nos enfrentamos a escribir un texto con 155 plumas, que va a ser el texto constitucional? Cuando elijamos los convencionales constituyentes, cada uno va a tener el mismo derecho que otro para poder escribir este texto que nos represente a todos. Y la segunda, tú partiste comentando que querías escribir para el segundo semestre del próximo año libros para niños. Y tomándonos un poco de eso, ¿cómo hacemos para que este mismo texto constitucional no sea solo un texto para nosotros, sino que sea un texto también para esos niños, e incluso para los hijos de esos niños, para las nuevas generaciones que vienen para adelante? ¿Qué recomendaciones nos darías tú para poder escribir este texto a 155 plumas y que se proyecte a largo plazo? Bueno, yo creo que a todas las personas que quieren escribir siempre les digo que tienen que escribir desde la sinceridad. Si yo tuviera que hablar con cada uno de esos constituyentes, lo primero que les diría es que no antepusieran finalmente, obviamente, la negociación, que va a ser obvio, o sea, es parte de, tampoco seamos ingenuos, pero, pero que también pongan por delante su sinceridad, su honestidad. Creo que los mejores textos nacen desde ahí, digamos. Y a partir de eso, ir tratando de encontrar puntos, digamos, de encuentro, o directamente ese encuentro, cuando haya que tener desencuentros no hay que tener miedo de tenerlo. Creo que obviamente lo principal sería tener, digamos, cuatro o cinco ideas claras que no, desde las cuales, y que se expresaron hace poco, desde las cuales no salirse eh, y trabajar a partir de eso. La menudencia, los detalles, incluso rasgos de esta propia constitución van a poder servir en la próxima. Eh, y respecto a, digamos, a cómo esta constitución se traspasa en el tiempo, eh, yo creo que es fundamental el hecho de eso, de comprender en qué tiempo estamos y hacia qué tiempo vamos. Por ejemplo, me parecería un absurdo el no tener esa visión, digamos, tecnológica, científica, que va a dominar, digamos, los próximos 100 Verde, años. medioambiental. O sea, ya está, de hecho, pero claro, el, el que finalmente sea un lenguaje que el cabro chico de 20 años, de aquí a 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, le sea, digamos, razonable, o sea, entendible. No, es como cuando, no sé, te pasan
el Código Civil de Bello y está ahí con, digamos, con expresiones que de repente ya están totalmente atemporales. De cierta forma también trabajar en eso, trabajar en que no sea, que responda a un lenguaje moderno. Igual obviamente la Constitución puede ser un marco normativo y creo que el gobierno tiene el deber, el gobierno que sea, los que vengan, tienen el deber de fomentar, digamos, esta Constitución a partir, digamos, de mecanismos que a los cabros chicos les resulten, digamos, entendibles en qué situación están. Creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido nosotros, al menos, nuestra generación, es que nos quitaron la, digamos, educación cívica. Me parece que es una cuestión que no puede estar ausente. No puede estar ausente y, digamos, lo vemos en esa descomposición finalmente que es Twitter. Digamos, esa descomposición que es Twitter, que finalmente es una batalla, no es un intercambio de ideas. Pues. Yo quiero imponerme frente a ti, quiero humillarte y refleja finalmente esa pelea reprimida. Esa violencia reprimida está reflejada en eso. Y lo que queremos finalmente es que los ciudadanos, obviamente, que no sean unas máquinas ni que sean unos monjes o unos santos, pero que obviamente tengan la capacidad de entender en qué mundo están, cuáles son, digamos, ciertos derechos, ciertos deberes y poder compartir y convivir en ciertas lógicas justas. Creo que nunca hay que olvidarse lo justo, porque finalmente eso es lo que nos lleva al hecho de una nueva constitución. A veces de repente se habla mucho de la negociación, pero no de lo justo. Creo que ese es algo que nunca no hay que dejar de perder. Obviamente lo justo es un término que se puede estar a definir, pero más o menos entendemos para dónde va. Justicia social, yo creo que esa debería ser la gran bandera. Exacto, y tú lo conocí en carne propia, pues si trabajaste durante mucho tiempo desde cabro chico en Tetropa Chile, por una, digamos, hay una vocación en ti. Entonces, finalmente, es, digamos, ese camino que en el texto te hacen esa pregunta, o sea, justicia o caridad. Y finalmente, claro, sí. Tú sabías que finalmente era un ejercicio caritativo, pero en el fondo por un anhelo de justicia. Y lo que estamos tratando de buscar es eso, una constitución que no sea caritativa, que sea justa. Sí, yo creo que esa es la gran palabra a subrayar de justicia social, de lo que le corresponde a cada uno, y esa creo que es la gran reivindicación. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. El tiempo pasando, bueno, temas que a nosotros nos apasionan, nos entretienen mucho. Así que te quería agradecer mucho por compartir con nosotros hoy día. No, obviamente, muchas gracias también por la oportunidad de conversar y desearte toda la suerte. Ojalá que estés ahí, en ese proceso histórico. Muchas gracias, Roberto. Le agradecemos a él, le agradecemos a todas las personas que nos escucharon hoy día, que compartieron con nosotros. Los invitamos a revisar el fanpage también, Ricardo Montero Allende. Los invitamos a compartir este programa, si les pareció interesante, compartirlo con más gente. Son miles de personas los que durante toda la semana se cuelgan este programa y lo revisan durante la semana. Así que agradecerles y como todos los miércoles les decimos, nos vemos nuevamente el próximo miércoles a las 8 de la noche en Maule Constituyente. Muy buenas noches, muchas gracias. Que viva el fútbol.